Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos a Conexión de Fe. Me es un gusto saludarles. Mi nombre es Roberto Ramos, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel, y gracias por sintonizarnos y estar escuchando la palabra de Dios. Vamos esta ocasión a ver un mensaje en el libro de Salmos, capítulo 33, en el versículo 12, y les invito a que veamos en la pantalla el versículo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Voy a leerlo otra vez. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Vamos a orar. Mi Padre, te doy gracias por permitirnos estar aquí esta ocasión. Gracias por tu palabra. Te pido que tu palabra pueda fluir y puedas alcanzar corazones, y que gente veamos tus promesas, que tú eres tan grande, todopoderoso, para bendecir una nación cuyo Dios es Jehová. Te pido que nos ayudes a ser buenos ciudadanos y patriotas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos este pasaje, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, tenemos que venir al contexto de la palabra de Dios. En este contexto de la palabra de Dios, Él está hablando de la nación de Israel. Esa nación que es especial para Dios. Está hablando de aquellos que vienen de Abraham. Si vamos a la palabra de Dios, allá en Génesis capítulo 12, en el versículo 1 y 2, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Note, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos en este pasaje que Abraham es el hombre que Dios escogió para de allí establecer una gran nación, y que de esa nación viniese el Salvador del mundo, quien es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo es una nación bienaventurada? ¿Cuándo es una nación bendita por Dios? Usted y yo acabamos de leer que Abraham fue el medio humano para que Dios se manifestara y separara una nación para sí mismo. Pero ¿en qué momento una nación es bienaventurada? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28. Allí en Deuteronomio capítulo 28, la palabra de Dios nos enseña básicamente que una nación es bienaventurada cuando esa nación pone los mandamientos de Dios como su ley, pone los mandatos de Dios como esos principios básicos para conducta y aquellos principios para sus leyes civiles y sociales. Y dice Deuteronomio 28, versículo 1 y versículo 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Note la palabra nación o naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios,
Bendita serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y andares en sus caminos. Podemos ver claramente lo que Dios tiene en su corazón cuando Dios escribe Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación. Bienaventurada. Esa palabra bienaventurada es una palabra que quiere decir feliz, próspera, que en todo le va bien. Es una nación que no puede explicar su progreso. Una nación que no puede entender cómo es que hay seguridad en sus límites de sus fronteras. Una nación que no puede entender cómo es que la tierra es tan fértil y los enemigos no pueden hacer nada contra de ellos. Una nación bienaventurada es una nación que en todo lo que hace le va bien. Ahora, usted y yo podemos ver que así fue en el caso de la nación de Israel. Podemos ver cuando Dios estableció la nación de Israel, ellos tuvieron que pasar en su historia por tiempos de oscuridad, tiempos difíciles, tiempos de esclavitud. Pasaron 400 años en Egipto. Y después de eso Dios levantó un Salvador. Y ese Salvador fue Moisés, quien los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y vemos cómo Moisés fue un varón de Dios y Dios quería llevar a su nación, Dios quería llevar a su pueblo al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, Dios les iba a dar la ley. Y Dios le iba a decir a Moisés acerca del tabernáculo, para que Moisés pudiera erigir ese tabernáculo y la nación de Israel tuviera un lugar para adorar a su Dios, para estar a cuentas con su Dios cuando pecaren, poder ofrecer sacrificios por su pecado, holocaustos de consagración, ofrendas de paz, todo lo que la Biblia nos enseña. Y ese tabernáculo era bien importante porque Dios estaba preparando el camino para bendecir a una nación de tal manera que todas las naciones de la tierra voltearan a ver a Israel y dijeran: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y así fue. Usted puede ver la escritura, cómo Dios sacó a Israel de Egipto y pasaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida. Y después de pasar el río Jordán, ellos entraron a la tierra donde el primer enemigo, el primer gran obstáculo fue Jericó. Y allí en Jericó, Dios les mostró lo que Él puede hacer con una nación cuyo Dios es Jehová, cuyo capitán en jefe en sus ejércitos es Jehová, cuyo rey es Jehová, cuya autoridad suprema es Jehová, cuyo Dios es Jehová. Y esas murallas que dicen los estudiosos que eran tan gruesas que aún caballos con sus
carros podían andar por esas murallas gruesas que era imposible humanamente aún destruirlas. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel guardó sus mandamientos, Dios les dijo que la séptima vez, el séptimo día, iban a gritar y Dios iba a traer esas murallas al suelo, iban a derrumbarse como si fueran moronas de pan, y ellos iban a poder entrar y conquistar esa primer nación, porque Dios está con ellos. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurado, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero tristemente también podemos ver en las Escrituras que la nación de Israel no siempre tuvo a Jehová como su Dios. Hubo tiempos de oscuridad, tiempos de idolatría, tiempos donde la nación cambió su Dios y escogió a dioses falsos. Podemos ver en el libro de Salmos 115 cómo la nación de Israel escogió a dioses que no son dioses. Y dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temáis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. ¿Puede ver ahí cómo Dios está reprendiendo a una nación que Dios escogió desde sus orígenes con Abraham, para que fuera una nación celosa, una nación separada, una nación que tuviera su enfoque en Jehová y que Jehová fuera su Dios? Por eso vamos al versículo en esta ocasión. Dice el versículo: bienaventurada. Ya expliqué esa palabra, bienaventurada. Esa palabra está hablando que a esa nación le va bien. La nación, ¿qué es la nación? La nación es un grupo de gentes, un grupo de personas, familias, cuyo Dios es Jehová. Ahora, si estudiamos esa palabra Dios, es muy interesante ver que esa palabra Dios se refiere a la palabra Elohim. Esa palabra Dios tiene que ver con Elohim. Elohim habla del Dios Todopoderoso. El sustantivo que dice que Dios es tripartito: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahí cuando vemos esa palabra Jehová, es el nombre Yahvé, y antes de eso eran solamente consonantes, no tenían vocales. Un nombre impronunciable de Dios, un nombre que viene o significa el Todopoderoso, el que es dueño de todo. Es un nombre que se intercambia por el nombre de Dios Adonai, que es el Señor. Quizá en alguna de sus Biblias, cuando en la Biblia original está la palabra Yahvé, en su Biblia se traduce Señor, porque es el significado. Habla ahí de el Señor, el Todopoderoso. Bienaventurada la nación cuyo Dios
es Jehová, Yahvé, Adonai, el Todopoderoso. Ahora, quiero hablarte brevemente en los minutos que me quedan de que Dios quiere bendecir una nación. Pero ahora nosotros, creyentes, nosotros cristianos, somos una nación dentro de otra nación. El Señor nos explica que nosotros como creyentes somos una nación santa. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y ahí la Escritura nos va a enseñar el concepto de que nosotros somos una nación dentro de otra nación. Y vamos a leer conmigo, dice: mas vosotros sois linaje escogido, hablando del pueblo de Dios, la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y dice la Biblia, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiero pausar ahí para explicar algo. Nosotros como la iglesia somos el pueblo adquirido por Dios. Israel es el pueblo escogido. La iglesia es el pueblo adquirido. Eso quiere decir que Dios nos compró por precio. El precio, usted y yo sabemos que es la sangre de Cristo, que Él pagó por nosotros. Por eso el Señor nos llama aquí en este pasaje una nación que ha sido adquirida por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos dice ahora, creyente, tú y yo somos una nación dentro de otra nación, y Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito es que tú y yo, como ese pueblo adquirido, como esa nación santa, seamos bendición en nuestra nación. Dios quiere que ahora tú ames tu nación, tu tierra donde tú vives. Es a través de este ministerio, por la gracia de Dios, estoy alcanzando gente que vive en muchas naciones. Quizá gente de Honduras, gente de México y múltiples naciones que a través de este ministerio están escuchando la palabra de Dios. Yo quiero exhortarte, yo quiero retarte. Tú puedes ser una bendición a tu nación. El patriotismo verdadero no conflictúa con la espiritualidad, y debiéramos servir a nuestra nación por causa del reino de Dios, pero también por la causa del reino de Dios debiéramos servir a nuestra nación. Ama a tu país donde naciste. Ama el país donde vives. Procura el bien del país donde vives, porque donde Dios te ha puesto con un propósito, y el propósito es que tú seas luz, que tú seas sal en ese lugar, en esa nación. La Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Dios nos ha puesto donde estamos con el propósito de que seamos bendición. El Señor Jesucristo amó a su nación. Él amó a su nación en tal manera que Él estuvo dispuesto a morir por su nación, y no solamente por su nación, pero también por nosotros. La palabra de Dios dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, nos incluye a nosotros,
nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos qué importante es que tú y yo amemos nuestra nación, pero amemos también la nación donde Dios nos ha puesto. Procuremos el bien de esa nación. Muchos grandes patriotas, y estoy hablando de la nación de donde está este ministerio en los Estados Unidos, han sido inequivocadamente grandes cristianos. Y Dios ahora quiere que tú y yo busquemos el bienestar, busquemos el bien de la nación donde ahora vivimos. Quiero mostrarte un pasaje en Jeremías capítulo 29, versículo 1 al 8. Allá en Jeremías 29, versículo 1 al 8, la palabra de Dios nos habla de cuando el pueblo de Israel, aquella nación de la que hablábamos al principio, escogida por Dios, tuvo que ser llevada a cautiverio. Fueron llevados a cautiverio no por su obediencia a los mandamientos de Dios, obviamente, pero porque echaron la ley de Jehová tras sus espaldas y empezaron a irse tras dioses ajenos. Y Dios les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 29:4, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En su paz. ¿En la paz de quién o de qué? En la paz de la ciudad a donde los hijos de Israel fueron transportados. En la paz de esa ciudad, el pueblo de Israel iba a tener paz. ¿Qué está diciendo Dios? Procura el bien del país en donde estás, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora yo quiero decirte, procura el bien de tu nación. Procura el bien de la nación donde vives. El Señor nos enseña en la palabra de Dios claramente y nos dice que oremos por aquellos que están en eminencia. Si vamos en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 1 al 5, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de orar por aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad, a quienes Dios ha puesto en nuestras vidas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, otra vez, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno delante de Dios y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, ¿cuál es el fin de ser de bendición para tu nación? El propósito, el fin de ser de bendición para tu nación es que gente pueda ver qué grande es nuestro Dios. Que gente pueda ver
que nuestro Dios es todopoderoso, todo amoroso y todo misericordioso. Mas vosotros, dice 1 de Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ciertamente la palabra de Dios nos dice en el Proverbio 14, versículo 34, que el pecado es reproche a las naciones. El pecado trae reproche, trae ignominia, trae vergüenza a las naciones. Pero mi amigo, mi querido hermano que me escuchas, tú y yo somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo vivamos de tal manera en la nación donde Dios nos ha puesto, que seamos patriotas, que seamos amorosos por esa nación, que procuremos su paz. Pero lo más importante que tú y yo debemos procurar es que ellos tengan paz, primeramente, con Dios. No podemos tener paz con Dios hasta que somos salvos. Yo quiero decirte que para ser salvo, todo lo que necesitas es recibir a Cristo en tu corazón. Jesucristo es Dios, que murió en la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados. Y al tercer día fue sepultado y al tercer día resucitado. Y Él está a la diestra de Dios y Él viene otra vez. Y ahí en esa cruz, Él derramó su sangre para pagar los pecados de todos. Y ahora Dios quiere que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el mensaje que tú y yo debemos proclamar, que tú y yo debemos predicar, para que Dios pueda bendecir a nuestra nación. Pues no es posible que una nación sea bendita hasta que una nación no tenga a Jehová como su Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Jesucristo es Yeshua, el Mesías. Él es el mismo Dios con nosotros, Emmanuel. Él es Dios en carne. Y Él se entregó por ti y por mí para que tú vengas a Él y le pidas de corazón que entre a tu vida y Él perdone y limpie tus pecados con su sangre preciosa, para que el día que tú mueras tú puedas ir a la presencia del Señor. Pero mientras estés en este mundo, estés en tu nación, tú puedas ser un testimonio, una luz que anuncie las virtudes del Señor Jesucristo. Recíbelo en tu corazón si no lo has recibido. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.